En cuanto al método, nuevamente, lo que quiero hacer aquí es aplicar brevemente el enfoque del que hablamos a los pasajes que vimos antes. Los que espero te hayan hecho sentir un poco incómodo. Y si no te sientes incómodo, este es un ejercicio perdido, pero ya sabes, lo intentaremos. Entonces comenzamos con Ezequiel 1. Y notamos que tenemos un problema con el cambio de primera persona a tercera persona. En lo que hablamos sobre el enfoque de la inspiración, nuevamente, voy a hablar como yo porque no soy nadie más. ¿No es eso profundo? Pero no tengo ningún problema con las escrituras, los libros bíblicos que están editados, porque hay evidencia de eso por todas partes. Cuando nos adentramos en los evangelios, por ejemplo, hablamos de quiasmo. Estructuras literarias deliberadas, si no sabes qué es un quiasmo, espera, lo sabrás. Pero los textos están elaborados, modelados y formados de maneras muy deliberadas con recursos muy deliberados, porque las personas que producen estas cosas son buenas en lo que hacen. Son inteligentes. Saben escribir. Y utilizan las técnicas literarias de la época, porque, repito, no son principiantes. Tienes que darte cuenta de que ese tipo de cosas, y cosas simples como cambios de persona, indican un trabajo editorial en un texto. Pensemos en Ezequiel por un minuto. Muy diferente a Juan en el libro de Apocalipsis, donde el ángel viene a Juan y le dice, escribe esto. Te voy a mostrar un montón de cosas, escríbelo. Por cierto, él ni siquiera dice, te lo voy a dictar. Él dice, te voy a mostrar cosas, escribe estas cosas. A diferencia de eso, no tenemos nada parecido en Ezequiel ni en la mayoría de los libros bíblicos. Ezequiel es un profeta. Tiene gente que se presenta en su casa o en su cabaña, dependiendo del contexto en el que se encuentre Ezequiel en la vida en un momento dado. Aparecen todos los días básicamente para escuchar lo que tiene que decir. Ahora bien, Ezequiel es un poco raro. Él es el tipo que se desnuda y se acuesta de lado durante varios días, y hace otras cosas raras. Cocina carne con desechos humanos. Estos son todos estos actos de signos. Está haciendo cosas para simbolizar cosas que suceden en Jerusalén o cosas que sucederán. Entonces, ya sabes, volviendo a eso, imagino que este sería un día común. Te levantas por la mañana y dices, bueno, no hay nada en la televisión. ¿Quién quiere ver esos programas matutinos de cualquier manera? Vayamos a la casa de Ezequiel y veamos si está haciendo alguna locura. Veamos qué tiene planeado para hoy porque es entretenido. Entonces vas allí, y efectivamente Ezequiel está haciendo algo loco, o no, simplemente depende. Pero en algún momento abrirá la boca y empezará a predicar porque eso es lo que hace, es un profeta. Un profeta, en términos más simples, no es solo un portavoz de Dios, sino que también se podría llamar a los profetas ejecutores del pacto. La mayoría de las veces no predicen nada. Espero que te des cuenta de eso. Los profetas bíblicos dedican una minoría de espacio a predecir cosas. Más bien, básicamente están ocupados diciéndote lo horrible que eres. ¿Y cuánto mereces lo que te espera? Violaste el pacto. Estas son las consecuencias. O las consecuencias ahora, o las consecuencias que se avecinan en el futuro. Por eso no eran muy populares. Entonces Ezequiel va a empezar a hablar de nuevo contra la gente y lo que está sucediendo en Jerusalén porque está recibiendo estas visiones de Dios y están en Babilonia. La gente naturalmente quiere saber qué está pasando porque fueron deportados. Quieren saber qué está pasando, y Ezequiel básicamente dice que no es un panorama bonito. Y va a empeorar mucho. Y luego sale y da su sermón. Ahora, no se nos dice que él escriba nada de esto. Hubo algo en el periodo profético. Vemos esto con Elías y Eliseo.
Y las escrituras en realidad usan el término que se traduce como escuela de profetas. Los profetas tenían asistentes y suplentes que básicamente los seguían y aprendían el contenido de su predicación y cómo predicaban. Servían al profeta y eventualmente uno de ellos tomaría el control y todo eso. Aquí es donde los eruditos calculan que la mayor parte de lo que tenemos en términos del libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, lo que sea, fue entonces cuando fue registrado. Había gente siguiéndolos y escribiendo sus sermones, anotando lo que le decían a la gente. Ahora, cuando estaba enseñando en la licenciatura y llegaba a este punto o lo mencionaba, y cuando hablábamos de inspiración, decía algo como: creo en la inspiración, pero no creo en la grapadora sagrada. Y la gente me miraba como tú me miras ahora. Se preguntaban qué es esa grapadora sagrada. Bueno, déjame explicarte. Entonces Ezequiel continúa y predica mucho y la gente escribe cosas y, de repente, un día muere. Esto es lo que no sucedió. Su séquito se reúne y dice: bueno, el profeta está muerto. Y sabemos que fue elegido por Dios y por eso lo que dijo debe ser importante. Y algunos de nosotros hemos estado escribiendo estas cosas, así que nos reuniremos todos mañana al mediodía y traeremos todos los manuscritos que tengamos. Vuelvan a casa, junten esas notas porque no queremos perder nada. Entonces pasa el día siguiente, se reúnen todos y el tipo dice: dame tu montón y yo tomaré tu montón y tengo mi montón, y lo tengo todo junto ahora. No lo toma, lo revuelve por los 4 lados y luego dice: ¿dónde está la grapadora? Así no se hacen los libros. Por eso tienes pruebas de mano editorial. Toma el material y dice: esto era importante para Dios, es importante preservar para la comunidad creyente. Necesitamos convertir esto en algo coherente y legible, y luego preguntar si alguien sabe escribir. Y preguntar quién es la mejor persona para este trabajo. Y luego la gente se pone a trabajar en ello. Toman el contenido de Ezequiel y producen, nuevamente, un libro que eventualmente terminamos llamando el libro de Ezequiel. No sabemos quiénes eran esas personas. Sabemos que se reunieron los salmos. Hay un lugar en los salmos donde el Salmo 72 dice: este es el fin de los salmos de David, excepto los salmos de David que siguen. Dice eso porque en un momento ahí terminó la colección. Y luego encontraron algunos más, así que los agregaron porque no querían perderlos. Los salmos son 5 libros separados. Fueron recopilados con el tiempo. ¿Por alguien? Hay una visión académica que cree que los salmos en realidad están organizados para imitar los temas de contenido de la Torá: 5 libros, 5 libros. Hay alguna posibilidad ahí. Pero hay una reunión intencional, arreglo intencional. Incluso hay reordenamiento. El orden, por ejemplo, de los oráculos contra las naciones, lo que el profeta Jeremías tuvo que decir sobre las naciones circundantes. El orden de esos oráculos es diferente en el texto masorético tradicional que en la Septuaginta, que es la traducción griega de un antiguo texto hebreo. Simplemente resultó que no era el texto masorético. Entonces esto podría haber sucedido en 2 momentos diferentes. La comunidad, nuevamente, los pone en una colección más grande, y esas cosas se vuelven reconocidas como sagradas porque la comunidad conoce la historia de estas cosas. Esto vino originalmente de la boca del profeta. Y luego alguien lo siguió o lo escribió después, y luego alguien más lo puso en forma de libro. Es lo más normal del mundo. Así se hacen los libros. Por eso no debería sorprendernos ver cosas como esta. ¿Por qué la inscripción en la cruz es diferente?
Bueno, es probable que haya alguna razón en la mente del autor por la que redactó las cosas de la forma en que lo hizo. Solo voy a seguir una posibilidad en Mateo, no tengo tiempo para repasar los 4. Pero podrías tener una convención literaria deliberada. Si estás interesado en saber por qué hay diferencias en los evangelios, Mike Licona tiene un buen libro. Lo entrevistamos hace un par de años para el podcast, una breve entrevista en las conferencias académicas. Él tiene una perspectiva posible que se aplica a todos los evangelios, por eso quiero mencionarla. Lo que hace Licona en este libro es mirar a Plutarco, que por supuesto no es un libro de la Biblia. Es solo un escritor antiguo. Y se dio cuenta de que Plutarco es conocido por escribir biografías. Que si realmente recopilas todas las biografías de Plutarco, incluso algunos escritos sobre la misma persona no están escritos de la misma manera. Hay detalles omitidos. Y se incluye y se reorganiza el material. Similar a los evangelios. Entonces eso llamó su atención. Y básicamente uno de sus argumentos es que hay razones literarias, estilísticas y basadas en una agenda por las que incluso un tipo como Plutarco, aunque ya había escrito una biografía, escribe otra sobre la misma persona. Lo hace de una manera diferente. Y estas son cosas deliberadas que hacen los escritores para comunicarse con diferentes audiencias. Así que es simplemente un libro interesante que se aplica a los 4 evangelios. En lo que quiero centrarme aquí es en un poco la intención del autor. Ahora bien, en Mateo, la estructura quiástica del Evangelio de Mateo es bastante conocida en los estudios de Mateo. Un quiasma proviene de la letra griega kai, o ki, que parece una X. Un quiasma es cuando alguien escribe intencionalmente una historia y puedes desarmarla. Y la historia se mueve temáticamente de un punto a otro que eventualmente se convierte en una bisagra porque después de cierto punto comienzas a repetir temáticamente cosas que acabas de hacer. Entonces K, ataque de los fariseos, corresponde a la condena de los fariseos. Regalos para nuevos hijos, rechazo de Jesús, se repliega sobre sí mismo. Es una técnica literaria, un estilo y una disposición del material deliberados. Entonces Mateo es famoso por esto porque no solo todo el libro se ajusta a un análisis quiástico, sino que incluso dentro del quiasmo mayor lo hace. Bien, esto no es un dictado. Esto no es susurrar al oído, esta es una técnica deliberada del autor. Y nuevamente Mateo es el ejemplo más obvio de esto para las personas que consideran la Biblia como literatura. Entonces es muy sabido que Mateo hace esto. Los capítulos y secciones individuales también están estructurados de forma quiástica. Tomaremos un capítulo de todo el libro y veremos Mateo 13. Tenemos la introducción, la primera parábola de las multitudes, la última parábola de las multitudes justo antes de la conclusión. B', C', D'. Esta es la forma en que se ordena la información. Conduce a un punto específico, una especie de punto central, y luego se desarrolla uno sobre el otro. Los elementos se repiten en orden opuesto. Esta es nuevamente la mitad de una X. Por eso se llama quiasma. Ahora veamos otro de estos en Mateo 27, acercándonos a la parte sobre la crucifixión y la inscripción en la cruz. Aquí tienes el interrogatorio de Jesús como rey de los judíos, Mateo 27. Y luego tienes una referencia a Barrabás y Jesús. Tienes a Pilato, que está convencido de la inocencia de Jesús. Por supuesto Pilato, una vez más, termina dejando que lo rechacen. De hecho se podrían combinar algunos de estos, pero tomé esto de un comentario porque voy a citar algo del comentario en un momento. Pero nuevamente tienes el final de este libro. Ahora el encabezamiento viene unos versos después de todo esto. Viene en el versículo 37. Y en el caso de Mateo, vayamos allí muy rápidamente.
En el caso de Mateo, la redacción es esta. Este es Jesús, el Rey de los judíos, así que tenlo en cuenta. Franz en su comentario señala que al agregar el nombre Jesús, Mateo tal vez tiene la intención de llevar adelante el contraste de los dos hombres llamados Jesús que ha establecido en los versículos 16 al 23. Y quizás te preguntes cuál es el contraste que estableció. Solo tenemos a Barrabás y Jesús. Me parece claro que son dos tipos diferentes. ¿Por qué le importaría a Mateo agregar a Jesús y luego Rey de los judíos? Bueno, es porque hay una variante interesante, una variante manuscrita, está en algunos manuscritos y en otros no. En Mateo 27:16 donde Barrabás se llama Jesús Barrabás. Si el original incluía el nombre de Jesús allí, eso podría crear confusión sobre quién es Jesús el Rey de los judíos. Nuevamente, no voy a leerlo todo, pero en realidad podrías tener una razón coherente aquí. Hay una ironía muy clara en el hecho de que Jesús muera asociado con un movimiento del que ha intentado distanciarse, los fanáticos y todo eso. Frente al entusiasmo irreflexivo de sus seguidores, esto es exactamente lo que el Sanedrín había planeado en la acusación que formularon para presentar ante Pilato. Entonces, su argumento, antes de llegar a eso, es que una posible razón por la cual el título es lo que es en Mateo, es que la palabra fue añadida por Mateo, Jesús, el Rey de los judíos, para distinguir a este Jesús de Barrabás el ladrón. Y que solo lo está haciendo para dejar claro ese punto, solo un punto de claridad. Otros autores no necesitan hacer eso porque no lo hicieron como un quiasma como lo hizo Mateo. Nuevamente, esta es la forma en que los eruditos intentan pensar sobre esto porque están capacitados para pensar en la Biblia como la extraordinaria cosa literaria que es. Nuevamente, no se arma apresuradamente. No está escrita por un cualquiera. Los escritores bíblicos saben lo que hacen. Y lo hacen muy bien. Y por cierto, si le vas a asignar ese tipo de nivel de inteligencia, entonces sí, las palabras sí importan. No es necesario dictarlas, pero la inspiración verbal sí importa. Sí que importa. Es interesante, también en Mateo. En el versículo 37 tenemos el título, Este es Jesús, el Rey de los judíos. En algunos lugares donde aparece en el Nuevo Testamento, este es Jesús, o este Jesús. No tienes el pronombre demostrativo específico utilizado. Podrías hacer esta afirmación con o sin el pronombre demostrativo. Perdón por el espasmo gramatical, pero a veces no puedo evitarlo. Pero también podrías traducirlo como, Este es Jesús, Rey de los judíos. O, dado que es de género masculino, este hombre es Jesús, Rey de los judíos. Entonces, incluso a nivel gramatical, Mateo quiere asegurarse de que sus lectores no se confundan. Y es por eso que elige la redacción que utiliza. Hablamos de varios pasajes, el número 5 con el juicio por ordalía. Notarás, si lees número 5, que tenemos esta cosa extraña para determinar la culpa y la inocencia. La pena de muerte, que es la norma en la Torá para el adulterio, no está a la vista en este pasaje porque no sabemos si ella es culpable o no, por lo que es algo diferente determinar la culpabilidad o la inocencia. ¿Cuál es el supuesto operativo del juicio por ordalía? ¿Qué crees que pasaba por la mente de los sacerdotes cuando estaban haciendo este juicio por ordalía? En la superficie, culpa o inocencia, pero, ¿qué más tienen en mente? Verás, esto es algo serio. Porque una mujer podría perder la vida.
No sabemos si su marido dice la verdad o no. Entonces van a asumir que Dios les dirá. Y entonces le van a pedir a Dios que nos dé el discernimiento de culpa o inocencia basado en este procedimiento. Número 5 en realidad está ahí como una barrera para un marido descontento que solo quiere deshacerse de su esposa. Por eso está ahí. Ahora, no sabemos si alguna vez lo hicieron. Pero la suposición predominante del sacerdocio israelita era esta. Dios nos lo dirá. Él nos dirá que no hagamos esto, nos dirá inocente o culpable, porque Dios seguramente no quiere que muera una persona inocente. Es un acto de fe de su parte. Le están pidiendo a Dios que les dé una dirección clara. Ahora, lo que tenemos que discernir es que sí, eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Pero, ¿eso significa que porque está en la Biblia deberíamos hacer juicio por ordalía? Hay otras maneras en que Dios puede hacernos saber la verdad o la falsedad. Y nuevamente, en ciertos aspectos, en realidad tenemos más información que ellos. Este es solo un párrafo de un artículo que hice sobre la protección de una mujer acusada de adulterio. Hubo otros medios que Dios les dio para discernir las cosas. El Urim y el Tumim, el pectoral del efod, el efod mismo posteriormente. Cuando David, por ejemplo, hablo de este episodio en el mundo invisible donde David tiene preguntas que quiere hacerle a Dios y les dice que traigan el efod. Dios proporcionó medios de adivinación, conocimiento adivinatorio. Adivinación no es una mala palabra. Pensamos que es una mala palabra debido a la forma en que la usaban las culturas paganas. La adivinación simplemente significa que necesito información del mundo sobrenatural. Y entonces Dios dice, si tienes preguntas, esto es lo que debes hacer. Le voy a dar al sacerdote el efod, le voy a poner las gemas, le voy a poner el Urim y el Tumim, y si tienen preguntas para Dios, adelante. Y otras veces la información llegará a través de un profeta. En otras ocasiones la información llegará a través de algo escrito. Y eso es lo que tenemos. Tenemos revelación inscrita. Espero que se den cuenta de que los israelitas en los días de Moisés no tenían Biblias. ¿Se dan cuenta de que la mayoría de los hogares no tenían una Biblia en este país hasta algún momento del siglo XIX? Era algo raro tener una Biblia. Eran caras. Había que imprimirlas una hoja a la vez, con tipos móviles. Era algo serio si tenías una Biblia. Ellos dependían del liderazgo designado en su comunidad. Para hacer preguntas, para obtener respuestas, para el procedimiento, para su teología, es una circunstancia totalmente diferente. Nosotros, por otro lado, tenemos una cantidad exponencial de información. Ahora bien, el material de sabiduría, la literatura de sabiduría, no es un método perfecto. Tenemos que absorber las escrituras y tomar decisiones sabias. A veces vamos a tomar una mala decisión porque no somos seres omniscientes. Pero nuestra tarea es intentar tomar decisiones lo mejor que podamos. Y si no estamos seguros, tal vez el mejor curso de acción, el curso de acción más inteligente, sea no hacer nada todavía. Quizás esa sea la mejor decisión. Mucho de lo que nos dan las escrituras está diseñado para ayudarnos a pensar en un problema de manera procesal y aplicar principios de, nuevamente, una vida sabia, una buena vida. Cosas que tienen sentido ya sea individualmente o para una comunidad. Entonces hay un contexto para este tipo de cosas. Y el contexto no es el Espíritu Santo, mientras descarga algo en la mente de alguien, diciendo, vaya, voy a poner algo realmente loco. Eso los asustará en el futuro. Pongamos uno de esos, apuesto a que no sabrán qué hacer con esto. Nada de eso.
En algunos aspectos, el juicio por ordalía era una especie de norma jurisprudencial estándar. Ahora, los paganos lo hacían porque pensaban que sus dioses les iban a dar información. Se preguntaban si el rey debería ir a la batalla, por eso estudiaban el hígado de la oveja. Hacían cosas así, leían las entrañas, hacían otras cosas. Tenemos un ejemplo de esto, pero para un israelita, para el sacerdocio, están asumiendo que el Dios verdadero, el Dios de dioses, el Dios altísimo, que les ayudará a salvar la vida de una mujer, o determinar la culpabilidad, y luego obedecerán la ley mosaica. No se nos dice si alguna vez lo hicieron, pero ahí está. Deuteronomio 21 presume la poligamia. Así que si un hombre que tiene 2 esposas se encuentra con tal o cual situación, ¿el pasaje exige la poligamia? Si tienes un hombre que solo tiene una esposa, ¿necesita buscar otra? Entonces este pasaje se aplica a él. No. No exige la poligamia. ¿Apoya la poligamia? No hace nada como decirles a todos los israelitas que la poligamia es algo bueno. Simplemente presume que el pueblo en la comunidad israelita, personas que están recibiendo la ley, que van a estar en esta situación. No porque Dios les dijera que estuvieran en esa situación. No porque Dios exija que ellos mismos hagan esa situación. Pero en la antigua cultura del cercano oriente de la que Israel forma parte. De camino a Canaán, instalándose en la tierra prometida. Esa es solo la cultura. Así son las cosas. No es un respaldo a la cultura o la creación de una cultura, pero supone las cosas tal como son. Y por eso la ley da consejos sobre qué hacer. Y el principio, lo leímos antes, es que no tratas injustamente al que no te agrada solo porque no te agrada, o no te agrada su madre. No lo hagas. Eso es deshonesto. Es cruel. Es malvado. La cuestión es la justicia hacia quien se debe. Para hacer lo correcto. Ahora sabemos, al leer la narrativa de las Escrituras, que hay muchos otros pasajes que presumen la monogamia. Sabemos solo históricamente que la poligamia desapareció. Incluso antes de los días de Jesús, se volvió raro, se volvió inusual. Y cuando Jesús comenta sobre el matrimonio, no va a Deuteronomio 21, ¿verdad? Él regresa al Génesis. Un hombre, una esposa, y también los apóstoles, Pablo también. De hecho, su punto de vista es tan opuesto que el divorcio y el nuevo matrimonio se convirtieron en un tema difícil para ellos. ¿Qué recomendar allí? Lo ideal, lo que se presenta, es monogamia y monogamia permanente, ese es el ideal. Ya sabes, en muchos casos no se ajusta a la realidad, de forma muy evidente. Pero si estás buscando un mandato cultural, un ideal cultural que Dios respalda, ahí lo tienes. Una relación monógama entre un hombre y una mujer que es permanente, ahí está tu ideal. Esto no. Esta es solo una circunstancia que forma parte de su vida. Ya sabes, como comunidad. Entonces, ¿por qué nos sorprendería ver cosas en las leyes de Israel que reflejan las circunstancias de la vida en aquella época? ¿Por qué nos extrañaría? Francamente, me sorprendería si no lo tuviéramos. Sería más extraño si no lo tuviéramos. Pero lo tenemos. No existe una cultura divinamente ordenada. Y eso es importante. Es un principio realmente importante. Hay una moralidad divinamente ordenada. Hay formas divinamente ordenadas de tratarnos unos a otros y no dañarnos unos a otros.
tanto dentro de una unidad familiar como externa, ya sabes, a nuestra unidad familiar. Las Escrituras nos presentan estos ideales. Pero la forma en que una cultura ilustra ese ideal, la forma en que una cultura trata a los que ofenden el ideal o a los que fracasan, varía mucho culturalmente. También hay que darse cuenta de que la Torá no son solo leyes. La Torá es crimen y castigo también. Verás, un delito y un castigo es diferente a una ley. Si estuvieras en el sistema legal sabrías inmediatamente que hay una diferencia entre esas tres cosas. Las tres cosas son parte de la Torá. Por lo tanto, debes tener un poco de cuidado con cuál estás tratando. No entraré en esto, pero hay un pasaje en Éxodo. Creo que es 20 o 22, siempre confundo esta referencia, así que no voy a intentarlo. Es aquel en el que dos hombres se pelean y la mujer embarazada interviene y queda herida. Y pierde al bebé. O nace prematuramente. Existe un debate sobre si pierde al niño y éste muere, o si nace prematuramente. Pero a la comunidad abortista, la comunidad pro-aborto, le gusta usar este pasaje para respaldar el aborto porque la pena por la pérdida de la vida de la madre es más severa que lo que le sucede al feto, o al niño nacido prematuramente. Bueno, como si eso significara que Dios valora la vida de la madre, como si considerara a la madre como un ser humano y no al feto como un ser humano. Eso es leer un tema moderno en el pasaje. Sabemos por qué los valores son diferentes si miramos el material del antiguo Cercano Oriente. La diferencia de valoración, como en el Código de Hammurabi, es lo mismo. Una persona libre vale X número de monedas. Una persona que no es libre es una cantidad diferente. Una mujer es una cantidad diferente. Un niño es una cantidad diferente. Estas diferentes valoraciones no se basan en si uno es humano y los otros no. Es clase social. No tiene nada que ver con si eres humano o no. Verás, la multitud pro-aborto convenientemente sacó eso de contexto y asignó su propio significado a la valoración. Mientras que culturalmente, allá en el antiguo Cercano Oriente, había clases sociales y eran muy firmes. Y así es como la gente lo veía. Entonces ocurre este tipo de cosas en Israel porque, adivinen que, Israel es parte del antiguo mundo del Cercano Oriente. Ahora sabemos por la lectura de las Escrituras que Dios no valora a nadie en una clase social particular como humano o no humano, o menos que humano, o 3/4 partes de humano. No. Cada persona, Adán, creemos a Adán, la humanidad. En, o como nuestra imagen, y Dios crea a Adán, la humanidad, a su imagen. Varón y hembra los creó. Es bastante sencillo. Sin embargo, tienes clases sociales, entonces es una confusión sobre por qué está ahí la valoración. Y estas cosas pueden variar culturalmente. Ahora hice el comentario sobre 2 de Samuel 11 y 1 de Crónicas 20. ¿Por qué en Crónicas se omiten las cosas malas sobre David y Salomón? Algunos podrían decir que obviamente el cronista miente bajo inspiración. Están los cronistas tratando de engañar, o si aceptamos la descarga divina entonces podríamos tener a Dios mintiendo y engañando y todo eso. Incluso si tenemos un autor humano, el autor humano obviamente está haciendo algo por alguna razón. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el objetivo del cronista? Si vivieras durante el exilio. O después. Las crónicas pueden ir en cualquier dirección, probablemente un poco de ambas. Habrías visto el desastre porque estás escribiendo sobre el cautiverio de Babilonia en tu libro, así que ya sucedió. Habrías visto ocurrir el desastre del exilio tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Y ahora vas a escribir un nuevo relato para la gente de tu generación.
sobre la historia del pueblo de Dios. ¿Por qué no querrías que pensaran en los pecados de David y Salomón? No puede ser porque creas que los vas a engañar. ¿Sabes por qué? Porque los libros de Samuel están justo al lado de estos. Están en la misma Biblia. No es que vayan a ignorarlos y nadie vaya a leerlos. ¿Eres tonto? Si crees que eso va a funcionar, eres muy tonto. Porque el mismo conjunto de libros está ahí. Así que no pensemos en el escritor de Crónicas como un tonto. Intentemos preguntarnos cuál podría ser una razón más coherente por la que lo harías. Si has estudiado algo sobre Crónicas, y créeme, es emocionante. Si superas los primeros 9 capítulos, date una estrella dorada porque no son más que genealogías. Pero Crónicas es realmente interesante por lo que hace a diferencia de los libros de Samuel. El escritor quiere intencionalmente glorificar a David y Salomón. ¿Por qué? Por eso no ponen las cosas malas. Porque quieren presentar el reino, el pueblo de Dios, como debería haber sido. Sin todo el pecado. De los elegidos de Dios. Es a David a quien se le dio la promesa, el pacto. Y Dios eligió providencialmente a Salomón para ser su sucesor. Así es como debería haber funcionado. Estos dos, de la dinastía escogida por Dios para hacer el pacto eterno de realeza, sobre 12 tribus unidas, así es como debería haber sido. Así deberían haberse comportado los reyes. A lo que voy, todos los que lo leen saben que no funcionó de esa manera, pero ¿por qué lo hacen? Porque quieren presentar un futuro. Cuando llegue un nuevo hijo de David. Para darles una idea de lo que deberían estar buscando y de lo que pueden esperar. Es por eso. Es literario y teológico. Quieren una buena visión flotando en la mente de sus lectores, no el desastre que están viviendo. Quieren que tengan buenos pensamientos. De los elegidos de Dios. Sabiendo que algún día alguien vendrá y reiniciará, impulsará la dinastía davídica. Y ese vivirá como deberían haberlo hecho estos dos. Sabes, miramos eso y es muy fácil decir que no es historia real. Igual podríamos quemar todos los libros que contengan la historia de una mujer sobre la Segunda Guerra Mundial. O una historia de los nativos americanos de Occidente. Los títulos te dicen que la información es selectiva. Te dice que están escritos desde una perspectiva específica. No se puede afirmar que sea exhaustivo e imparcial. Esta es la otra cara de la historia. Todo sigue siendo historia. Si alguien toma Crónicas justo al lado de los libros de Samuel, y lo saben, que la información es selectiva, no están siendo engañados. A menos que el resto del texto esté oculto para ellos, o se haya perdido o lo que sea, pero ellos sí lo saben. No son tontos, y los escritores tampoco. Es simplemente presentar una imagen deliberadamente a su comunidad. El ciclo de Baal en Daniel 7, nuevamente, no voy a poner el paralelo, sino los elementos de la escena del concilio celestial en el ciclo de Baal donde él, ya sabes, el anciano él está presidiendo la reunión del concilio, y Baal hace cosas maravillosas. Y luego a Baal se le da el reinado y es un reino eterno. Baal es el que cabalga sobre las nubes y todo eso. ¿Por qué Daniel alude a esto? Bueno, a Daniel le gustaría que sus lectores, quienes, suponemos, personas alfabetizadas en este momento, sepan quién es él y quién es Baal. Si vives en Canaán en este tiempo,
¿Y has leído algo, o escuchado a mamá y papá en sus cuentos antes de dormir? ¿Has oído hablar de él y Baal? Son omnipresentes. Francamente, no puedes alejarte de Baal en el mundo antiguo. La adoración a Baal persiste hasta la iglesia primitiva. A lo que voy, permanece por mucho tiempo. El escritor de Daniel quiere que sepamos que el Dios principal del cielo no es Él. Y no tiene una deidad separada, Baal. El Dios principal en el cielo, sí, es esta figura paterna. Pero el anciano de los días. De nuevo, es su corregente y es para este hijo del hombre, este humano. Eso es lo que significa hijo del hombre, humano. A él se le dará realeza y dominio eternos. Ahora, en esta audiencia dependo un poco de que ustedes comprendan el significado del hijo en Daniel. Y la importancia del lenguaje del jinete en las nubes. Si no estás familiarizado con eso, me tomaré 5 minutos para revisarlo. La frase o frases parecidas, el que cabalga sobre las nubes. Uno que monta el carro por los cielos, algo así. Ese era un título muy conocido para Baal. En el mundo antiguo, Baal no era visto como un simple ángel o un lacayo. Baal era el mero mero. Es rey de los dioses en Canaán. Es una figura importante. Sí, todavía tiene que pedirle permiso a él de vez en cuando para hacer cosas. Pero Baal es el foco principal. Él y Baal son dos deidades separadas. Baal es el mero mero. Esto es lo interesante. La frase el que cabalga a través de las nubes, ya que siempre se usa para referirse a Baal en el mundo antiguo, la gente sabía que cuando describías a alguien con esa frase, estabas hablando de una deidad. Una deidad completa, no una cuasi deidad, no un aspirante a la deidad, sino una deidad real. En el Antiguo Testamento, esa descripción aparece 5 veces. 4 de esas son usadas para Yahvé. Él es quien cabalga entre las nubes, Él es quien recorre los cielos. ¿Y por qué Baal obtiene ese título? Baal no es solo una deidad de la fertilidad, también es una deidad de las tormentas. Baal es quien nos da la lluvia. Y la lluvia es importante. ¿Por qué me gusta comer? Necesito cultivos y a mis animales les gusta comer. Baal nos mantiene vivos. ¿No es maravilloso? Nos da lluvia y tenemos suficiente para comer. Y los niños juegan allí de vez en cuando. Y los rebaños y las manadas tendrán suficiente para comer. Podemos ordeñarlas y comerlas también. Los escritores del Antiguo Testamento dicen 4 veces, no sean tontos. No es Baal quien les da estas cosas, es Yahvé de Israel. La 5ª vez que se usa el jinete en las nubes es en Daniel 7. Y no se usa de Yahvé, Dios Padre. Se usa del Hijo del Hombre. Ese es el caso atípico. Entonces ahora tienes 2 figuras de Yahvé. En Daniel 7. Y uno de ellos tiene forma humana. Por eso los rabinos, la comunidad judía, conocen muy bien su texto. Es por eso que Daniel 7 se convirtió en el punto central de algo llamado la doctrina de los 2 poderes en el cielo. ¿Te das cuenta de que el judaísmo solía enseñar una divinidad en su teología? Por pasajes como Daniel 7. Y hay otros pasajes donde Dios se refiere a Dios en tercera persona. Hay varios de estos en el Antiguo Testamento. Entonces los rabinos pensaron que tenemos 2 poderes. Tenemos una figura trascendente de Yahvé y ahora tenemos una que aparece ocasionalmente como un hombre, el ángel del Señor, el capitán del ejército del Señor, todo este tipo de cosas. Tenemos 2 poderes en el cielo, son 2 tipos buenos y estamos bien con eso. Entre los testamentos hay montones y montones de material en escritos judíos que especulan quién era el segundo poder.
¿Quién es la segunda figura de Yahvé? ¿Tiene una identidad más allá de eso? Y había gente que debatía y tenían sus candidatos favoritos y cosas así. Una vez más, Dios me libre que haya alguien aquí que haya leído mi disertación, pero ahí lo obtienes. En el mundo invisible, tengo algunas de estas cosas y he dado conferencias, puedes conseguirlas en YouTube sobre esto. Todo eso cambió. A finales del siglo I. El judaísmo declaró que la idea de los dos poderes era una herejía. Ya no querían escuchar ese tema. Por causa de Jesús. Los cristianos decían que tenían un candidato. Por eso en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús es juzgado ante Caifás, Caifás se enoja un poco y le dice, dinos quién eres. Cuéntanos quién eres. Y la respuesta de Jesús es fácil para nosotros leerla y pensar, Jesús simplemente está siendo burlesco. Solo quiere desanimar a Caifás, quiere burlarse de él un poco. Él dice, es mi paráfrasis, ¿de verdad quieres saber quién soy? Aquí está su respuesta, desde ahora os digo que veréis al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Sabemos que Caifás entendió que afirmaba ser una deidad con esa declaración, y por lo tanto, el segundo Yahvé. Debido al siguiente versículo, Caifás se rasga las vestiduras y dice, esto es una blasfemia. Ya no necesitamos testigos. Esto era parte de la teología judía. Y entonces, cuando Daniel 7 está estructurado como está en el contexto del Antiguo Testamento, es una refutación. Es una refutación a la idea de que él y Baal, dos deidades distintas, son los que mandan. No lo son. Es Yahvé, el anciano de los días, y luego el segundo Yahvé, el que vino como el Hijo del Hombre a quien se le ha dado el reinado eterno. Que ellos son iguales, y que ellos son los que mandan. Por eso lo hacen. El escritor de Daniel 7 sabe que sus lectores se darán cuenta de que esto es una respuesta a la teología cananea. Hacen esto por todas partes. El siguiente que tenemos aquí no es politeísmo porque ambos son Yahvé. Salmo 74. ¿Por qué se le ocurre al salmista esta extraña historia sobre Dios derrotando al dragón del caos, ya sabes, Leviatán, y aplastando las cabezas de los dragones marinos y todas esas cosas raras? ¿Por qué lo hace? Bueno, todos esos elementos, Leviatán, Yom, el mar, Yom era una deidad en Canaán, Nahar, los arroyos, Nahar era una deidad en Canaán. Todas estas cosas son nuevamente tomadas del ciclo de Baal para hacer puntos teológicos específicos. Si lees el ciclo de Baal, es Baal quien derrota a los elementos. Una vez más, quien vence las aguas del caos y hace de la tierra un lugar habitable para los humanos y nos da lluvia, arroyos, cultivos y todo eso. El salmista dice, disculpa, perdóname. No, no es Él. Es el Señor quien conquista el caos y saca orden del caos y creó un mundo en el que los humanos pueden vivir. El salmista confía en la noción de que sus lectores habrán leído este otro material. Y lo entenderán y verán que es una bofetada a Baal. Le roba la gloria a Baal. Roba el estatus de Baal. Para la audiencia del salmista, tal vez no para nosotros porque no sabemos mucho sobre Baal, no estoy diciendo que vayas y aprendas todo sobre Baal. Es solo que si estudias del antiguo cercano Oriente, no puedes perderte a Baal. Pero lo habrían conocido. ¿Por qué aplica el mismo pasaje al Éxodo? ¿No fueron sometidas las aguas en el Éxodo? ¿Quién tiene poder sobre los elementos? Este es el Mar Rojo. Por supuesto que vas a mencionar el Éxodo, porque no es solo Dios mostrando su autoridad sobre los elementos de la naturaleza que suelen destruir. No es solo eso, sino que, al hacerlo, muestra que Él es el Dios Altísimo.
Y el resultado en Génesis es una nueva creación maravillosa, el mundo creado para la habitación humana. En el Éxodo también está creando algo nuevo. Se llama nación. Saca a un grupo de esclavos de Egipto, que comenzaron como una familia extendida de un hombre llamado Abraham. Y dice que vamos a hacer algo nuevo ahora. Además, dicho sea de paso, esta es en realidad una gran controversia en los estudios bíblicos. ¿Qué significa el nombre Yahvé? Yo lo tomo como una forma verbal imperfecta en tercera persona de Ifil. Del verbo ser, que significa, el que causa el ser. El que trae a la existencia. Notarás que obtienes la referencia del nombre en tercera persona junto con el llamado de Moisés, cuyo trabajo es sacar al pueblo de Egipto. Y a través del Mar Rojo. Es un acto creativo de Dios. Es un acto de poder, eso es lo que es. Entonces, por supuesto, compararás la creación de la nueva nación con la creación del mundo y acreditarás ambas cosas al Dios verdadero, Yahvé de Israel. Esto es lo que haces. Es Baal quien pierde la gloria. Hay otro de estos, hay dispersos en el Salmo 24, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Quién es este Rey de Gloria? Hay un lenguaje en el Salmo 24 extraído nuevamente del ciclo de Baal. En la escena de Baal, hay una voz que pregunta a los otros dioses en la asamblea cuando Baal entra a la asamblea. ¿Quién es este Rey de Gloria? En el Salmo 24 no hay otros dioses en el relato. Es levantad vuestras cabezas, oh puertas. La palabra ha cambiado pero el estribillo es el mismo. Y es el Señor Yahvé fuerte y poderoso. Nuevamente, si eres una persona alfabetizada en el mundo antiguo, habrás escuchado estas cosas acerca de Baal. Es posible que los hayas leído, que los hayas escuchado recitados en un festival público, especialmente cuando la mayoría de sus reyes que son israelitas están adorando a Baal de todos modos. Habrás escuchado estas cosas. Y luego llega el salmista y cambia las cosas. Si lees el Salmo 24, hay otras referencias acerca de que el Señor tiene control sobre las aguas. Aquí vamos de nuevo. Sobre los arroyos y sobre el mar. Estas son fuerzas que están deificadas, en realidad son deidades de la religión cananea a quienes Baal supuestamente derrotó. Pero en el Salmo 24 es Yahvé quien los somete. ¿Quién es este Rey de Gloria? Una vez más, los israelitas conocen el contexto de esto. A un israelita nunca se le habría ocurrido preguntar por qué están citando esas cosas de Baal. Nunca se les habría ocurrido siquiera hacer la pregunta. Saben por qué lo hacen, y les gusta. Es divertido darle una bofetada a Baal. ¿Por qué no? Mateo 2. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Existe un problema profético? Nuevamente, ¿quién es el Hijo de Dios y por qué es importante la identificación? Hice el comentario de que Mateo usa Oseas 11:1 cuando Oseas mira hacia atrás en el tiempo a la nación de Israel, quien es el Hijo en Éxodo capítulo 4, el Hijo de Dios. Por cierto, las únicas cosas que verás llamadas Hijo singular de Dios en el Antiguo Testamento son la nación de Israel y el rey israelita. Eso es importante porque si llamas a Jesús el Hijo de Dios, lo identificas con la realeza y con la nación misma. ¿Por qué es importante identificarlo con la nación? Porque en otros lugares a la nación se le llama siervo en Isaías. Excepto en Isaías 53 donde el siervo es un individuo. Todos estos son, como digo en el mundo invisible, son como piezas de un rompecabezas. Es como un mosaico. Tienes que juntar las piezas para obtener la imagen completa. Son puntos de datos dispersos que necesitamos conectar. Esa es nuestra tarea como intérpretes. En el caso de Mateo, él sabe de qué está hablando Oseas. Entonces, ¿por qué lo cita? Mateo nunca pensó en,
Bueno, realmente no sé lo que Oseas está diciendo y realmente no me importa mucho porque me gusta el versículo. Y entonces lo voy a poner aquí. No, él ve una analogía entre lo que le pasó a la nación, que es el Hijo de Dios, y lo que acaba de pasar con Jesús. Y utiliza un lenguaje de cumplimiento para decir que una cosa prefiguró a la otra. Es tipología. Si no estás familiarizado con la tipología, la profecía es un pronóstico verbal cuando se usa para predecir el futuro. Cuando hablamos de cosas futuristas, la profecía verbal consiste en decir verbalmente que algo va a suceder. La tipología es profecía no verbal. Una institución, un evento. Ya sabes, alguna persona prefigura algo que sucederá más tarde. Verbal contra no verbal, esa es la diferencia entre los dos. Es importante porque queremos que el Mesías se identifique con la nación y con el rey. Mateo no es un mal hermenéutico. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe exactamente lo que está haciendo. La cuestión de la esclavitud. Efesios 5 y Filemón respaldan la esclavitud. ¿Por qué no fomentar la resistencia? ¿Por qué no decir que necesitan ir a sus iglesias y decirles a los esclavos que huyan y decirles a los amos que los liberen y hagan todas estas cosas? ¿Se te ocurre alguna razón por la que no hubiera sido una buena idea? La economía, pero hay incluso una preocupación más inmediata. Si soy dueño de esclavos y estoy en una iglesia y sé que mi hermano aquí es un esclavo que tengo, o alguien más lo posee. Ya sabes, hagámoslo personal. Este es alguien que me pertenece, él es mi esclavo como Filemón y Onésimo. Si lo libero. Y esto también fue un problema durante la guerra civil. Si no puedo demostrar un derecho legal sobre él, entonces alguien más puede capturarlo y llevárselo. Alguien que sería mucho peor que yo. Y como es mi hermano en Cristo, no lo voy a maltratar, pero no puedo garantizar su seguridad si lo dejo ir. No tiene estatus legal en esta cultura. Puede llorar, gritar y debatir hasta ponerse azul ante alguien que dice, encontré a este tipo, o quiero a este tipo, ya sabes, por cualquier motivo, y ahora es mío y puede presentar algún reclamo legal. Si no puedo revertir eso, no hay nada que yo pueda hacer. Si lo trato bien, en realidad está más seguro conmigo. De lo contrario lo pongo en riesgo. Pablo lo sabe. Pablo no le dice a Filemón qué hacer. Él lo recomienda, pero tampoco recomienda que se separen. Él sabe que uno ama al otro y todo ese tipo de cosas. Y habla con el esclavo tanto como puede. Es un verdadero hermano, es valioso. Y Pablo deja que Filemón descubra cuál es la mejor manera de hacerlo. No puede entrar y convocar revueltas de esclavos. ¿Alguien ha visto alguna vez a Espartaco? No se puede ir simplemente a las iglesias del Imperio Romano y decir, vamos a organizar una protesta y vamos a poner fin a esta práctica. En otras palabras, síganme y todos van a morir. No era como nuestra cultura. Pablo no le da el visto bueno a la esclavitud. Pablo ha dado su aprobación para encontrar una manera de que la gente no sea maltratada y asesinada. Eso es lo que está haciendo. Pero para nosotros, porque tenemos estos mecanismos en nuestra cultura. Y tenemos toda esta horrible historia de esto, que incluso peleamos una guerra civil por esto. Y eso ni siquiera resolvió el problema debido a la política que se desarrolló hasta la década de los 60, y de hecho, aún hoy.
Al menos tenemos los mecanismos para mantener la discusión y tratar de hacer algo al respecto. Roma no funcionaba de esa manera. Roma no tenía paciencia para esto. Eres un esclavo. O estás muerto. Haz tu elección. Y Pablo lo sabe. Entonces, el problema de Pablo es que tenemos que lograr que las personas se traten entre sí de la manera correcta. Y luego hacer lo que podamos para que la gente no muera. Que no sean torturados, que no estén muertos, que su situación no empeore. No es algo fácil. Esto es con lo que está lidiando. El que realmente está en riesgo, la única persona que realmente está en riesgo aquí es el esclavo. El propietario tendrá capacidad legal, tal vez un ciudadano romano, no corren el riesgo. El que está en la mira es el esclavo. Y repito, todos los involucrados lo saben. Así que es una cuestión difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger mejor a los vulnerables? Y por eso hace lo que hace. No está diciendo que salgamos y consigamos más esclavos. Conseguir más esclavos y amar la esclavitud. Es lo más alejado de su mente. Todo esto de Israel, siendo Jerusalén el centro del mundo. ¿Se trata de geografía, literalismo, latitud y longitud? No. Es una metáfora. La teología mítica es un término que usan los estudiosos. Y por cierto, mito no significa que no sea cierto. Es una especie de palabra sustituta de teología sobrenatural. ¿Qué quiero decir con eso? Ahora, en la cosmología antigua. Y sé si alguno de ustedes está interesado en la cosmología y la mitología. Esta imagen es de la tradición nórdica, pero me gusta. Así que la uso. Simplemente me gusta. Es algo genial. Pero lo notarás y podrás encontrar el pensamiento de un árbol del mundo en el antiguo cercano oriente, ese no es el punto. Es solo que la foto que tomé de un sitio web hablaba de la misma idea en el pensamiento nórdico. Existía esta idea del árbol del mundo. Si dices que eso es una tontería, lo que querían decir con eso no era un árbol literal que sea enorme, ya sabes, que hace que Godzilla parezca así de grande. Están hablando del hecho de que el inframundo, este mundo, y el mundo celestial, están conectados. Y entonces la mejor manera de ilustrarlo es tener un árbol cuya copa llegue al cielo, que esté plantado en la tierra, y que sus raíces desciendan al inframundo. Está conectado. El mundo físico, el mundo celestial y el reino de los muertos, el oscuro mundo espiritual, están conectados. No están desconectados, están conectados. Y esta fue una forma artística iconográfica de transmitir esta idea. Y así estar en el centro. Eso no significa que sacaron sus instrumentos de longitud y latitud y les tomó años medirlos. No, no es de eso de lo que están hablando en absoluto. Estar en el centro de esto es ser el punto focal de la conexión. Es el lugar donde se cruzan el mundo espiritual y el mundo físico. Es el lugar más importante que existe por ese motivo. Entonces cuando llaman a Jerusalén, el centro de la tierra, el centro del mundo, es el lugar donde Dios se encuentra con el hombre. Es el lugar donde Dios, el hombre, los vivos y los muertos están conectados. Nuevamente, es una declaración teológica. Pero repito, no pensamos de esta manera abstracta. Es por eso que en el pensamiento del árbol del mundo el centro de todo es un jardín o una montaña. Si has leído El mundo invisible, este es un terreno familiar. Los jardines y las montañas son donde habitan los dioses porque este es el lugar que se convierte en la sede del gobierno espiritual de ese mundo.
y la intersección de ese mundo con el mundo físico y el gobierno del mundo físico. Todas estas cosas están interconectadas. No deberían separarse. Y ese lugar es la sede de Dios. Es su oficina en casa. Ahí es donde suceden las cosas, donde todo se mantiene unido. Y todo funciona correctamente. Y por supuesto, Dios vive en el mejor lugar. Vive en un jardín, una sociedad agrícola árida, eso era el paraíso. Dios no va a vivir en un apartamentito basura, Él vivirá en el mejor lugar donde no hay miseria, no hay muerte, solo hay vida. Es vida brotando por todas partes. Todo se sostiene. Hay abundancia. Por supuesto, asociarías estas cosas con Dios porque Él es la fuente de la vida. Montañas, Él es diferente a nosotros, está distante, separado de nosotros. Todas estas son metáforas, este es un pensamiento metafórico y se manifiesta en el texto bíblico. Solo escogí 2 pasajes de Ezequiel. No tiene nada que ver con la geografía literal. Tiene todo que ver con la verdad teológica sobrenatural. No hay ninguna persona en el mundo antiguo que piense que el árbol del mundo no es tan grande porque no puede verlo desde su patio. Nadie piensa eso. Están familiarizados con la idea. Y los humanos construyen estructuras como templos, como zigurats y como pirámides, para transmitir la conexión entre el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Por eso hacen lo que hacen. Es una metáfora operativa en todos los ámbitos. Pero leemos estas cosas y pensamos que tenemos que hacer que se ajuste a la geografía literal, o de lo contrario tenemos un error en la Biblia. Eso es absurdo, es simplemente absurdo. Se nota que no entiendes lo que estás leyendo. Eso es lo que muestra. Sabes, me pongo a mí mismo en esto. Porque no nací sabiendo que cuando me convirtiera, lo sabría todo de inmediato. A lo que voy, simplemente aprendes cosas. Y vivimos en un mundo donde tenemos muchísimos recursos para ayudarnos a entrar en la mentalidad. Como digo en el mundo invisible, quiero que el israelita viva en tu mente. Lo quiero ahí dentro, de alquiler en tu mente, o el judío del primer siglo. Porque cuanto más puedas ver el texto como lo habrían visto ellos, empezarás a comprenderlo. Y el extraño pasaje empezará a tener sentido. Si sabes lo que están tratando de transmitir. No repetiremos este. Este es el último sobre la cúpula celestial sobre la tierra y todo ese tipo de cosas. ¿Pero qué se nos pide que creamos con estas descripciones? Y solo para repetir lo que dijimos antes. Y nuevamente, Dios elige a personas que sabe que no obtendrán detalles científicamente precisos. Y por cierto, si escribiéramos Génesis hoy, tampoco lo entenderíamos con precisión. En última instancia, es incognoscible e insondable. Si Dios se sentara aquí y les dijera un detalle insoportable de cómo funciona exactamente, nadie lo entendería. Entonces Dios tendría el mismo problema ahora que antes. Y el hecho de que Dios haya hecho que personas que no tenían este conocimiento escribieran estas cosas antes, te dice que a Dios no le importa. Lo que le importa es lo que esto le enseña a la gente. Les enseña que yo hice todo. Yo los hice. Eso significa que son responsables ante mí. También significa que los amo. También significa que cuando los creé tenía un propósito en mente porque no hago las cosas sin ningún motivo. Porque soy un ser racional. Los seres racionales tienen intención. De lo contrario serían irracionales. Y no soy un ser irracional.
Aprendes todo tipo de cosas teológicas que son realmente importantes. Tenía un destino en mente para ellos. ¿Por qué Dios se refiere a los humanos en términos familiares? Algo tan sencillo como darse cuenta de eso. Como he hablado en mi libro. Dios habla de los humanos de dos maneras. Los describe como hijos, que es un término familiar. Y es por eso que es importante notarlo porque eso nunca va a cambiar. A lo largo de ambos testamentos. Terminología filial. La otra forma en que los describe es socios. Son sus imágenes, sus representantes. Son los santos, y los santos del Antiguo Testamento son los miembros del Consejo de Dios. Nos llaman santos, y en las Biblias en inglés se traduce malamente, lo cual odio. Esa es una de las pocas cosas que cada vez que pienso en ellos solo quiero gritar. Los santos. Porque si tradujeras a los santos, eso conectaría mentalmente la forma en que Dios describe a los creyentes en el Nuevo Testamento con la forma en que describió a sus hijos sobrenaturales en el Antiguo Testamento. Eso es importante porque la humanidad fue creada desde el principio para ser apta para la presencia divina. Se supone que debemos estar con Dios. Por definición. Por supuesto que no es así como sucede. Pero el hecho de que Dios use esta terminología de las personas te dice que Él quería, desde el mero principio, que estuvieras con Él. Es realmente importante. Estos son temas, conceptos y términos importantes. Y a veces simplemente quedan ocultos en el idioma. Pero todas estas ideas, y no soy un científico, no necesito nada de eso para comunicarlas. No necesito nada de eso. Todo lo que necesito hacer es poder articular quién es Dios, y quién soy yo, quiénes somos todos nosotros. Y nuevamente has escuchado mi perorata al respecto. Dios no está aprendiendo nada cuando repasamos este material. No hay ideas nuevas para Él. Tuvo esto en mente desde el principio. Y Él está bien con eso. La verdadera pregunta es si estamos de acuerdo con eso. Esa es la pregunta más difícil.